Espero que tengan muy buena semana y aquí vamos. La contracción muscular es un fenómeno que definitivamente consume mucha energía. Por eso es recomendado permanentemente para personas que tienen que reducir, reducir la cantidad de grasa, tienen que reducir la cantidad de glucosa circulante. Siempre se recomienda hacer ejercicio. Los músculos son grandes gastadores de energía y tenemos que recordar que durante la contracción muscular, particularmente en lo que hace a la glicólisis, hay un fenómeno particularmente gastador de energía. ¿Se acuerdan cuál es? ¿Me podrían recordar? Hola. No, parece que no lo recuerdan. Sean ciclos de sustrato. Y los ciclos de sustrato consumen durante esa maniobra para acelerar el flujo metabólico en la glicólisis, consumen una gran cantidad de energía que se disipa en forma de calor. Por eso es que la actividad física, eh, de la intensidad que sea, siempre conlleva un gran gasto de energía. Por supuesto que si es enérgica, si es más duradera, más energía se gasta. Ahora bien, ya habíamos visto en el metabolismo oxidativo que tenemos distintas clases de fibras musculares. Unas fibras musculares que son eh, más ricas en mitocondrias y por lo tanto en la oxidación aeróbica, y otras que son menos coloreadas, que son aquellas que descansan fundamentalmente en fenómenos fermentativos. Y también tenemos actividad física de distinta intensidad y duración. O sea, ¿a qué recurrimos para la actividad física? Necesitamos ATP, definitivamente. Ahora, ¿de dónde viene ese ATP? Y aquí nos encontramos con tres escenarios que pueden ser ampliados o desglosados, pero vamos a mirar lo más general. En primer lugar, necesitamos del ATP que está presente en las células musculares y la fosfocreatina. Este conjunto del ATP presente en células musculares, que es muy poquito, recuerden que se está sintetizando continuamente y eso es porque no se almacena. Entonces, el ATP junto con la fosfocreatina son el recurso, constituyen el recurso o los recursos más inmediatos de soporte de la actividad contractiva muscular y se llaman los fosfágenos. Aquí no hay oxidación, aquí hay solamente hidrólisis y eso permite una actividad de mucha intensidad y brusca, podríamos decir explosiva. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Si la actividad es intensa, pero de duración corta, o sea, no algo como un acto reflejo, no algo como una contracción de muy corta duración, entonces ya recurrimos al glucógeno muscular que se tiene que hidrolizar, generar glucosa 6-fosfato y esta se incorpora a la glicólisis y se incorpora de manera anaeróbica, es decir, se procesa de manera anaeróbica, de manera a hacer la descarga de ATP más rápida posible. Durante el reposo o con una actividad liviana o de larga duración, nuestros músculos van a utilizar ácidos grasos, glucosa circulante, es decir, como fuentes de energía. Esto es lo que van a usar primariamente. Pero si se llega a dar el caso de estar haciendo una actividad muscular durante un periodo de ayuno, entonces también los cuerpos cetónicos serán consumidos a nivel muscular. Pero esta actividad, por eso está puesta en otro color, esto requiere una actividad de tipo aeróbico y oxidación completa.
Por tanto, pasamos desde el consumo de fosfocreatina, que simplemente requiere hidrólisis, al consumo de glucógeno muscular, que requiere hidrólisis, o sea, fosforólisis en realidad, degradación del glucógeno, y luego la glicólisis anaerobia, a los procesos que requieren oxígeno, como por ejemplo glicólisis aeróbica, oxidación de piruvato, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Y en el caso de ácidos grasos, tenemos activación, transporte a la mitocondria, beta oxidación, producción de equivalentes de reducción y de acetil-CoA que ingresa al ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Y los cuerpos cetónicos siguiendo un camino muy próximo al de los ácidos grasos, porque se metabolizan también a nivel mitocondrial, solo que en el caso de beta-hidroxibutirato es deshidrogenación y ya ingreso de equivalentes de reducción a la cadena respiratoria, y en el caso de acetoacetato, activación con succinil-CoA, producción de acetoacetil-CoA, que da 2 de acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Esto que parece una complicación, en realidad le da a la contracción muscular de los animales una versatilidad enorme. Y vamos a ponerla en términos de actividad física deportiva. Aquí tenemos algunos ejemplos. En primer lugar, vimos que hay sistemas básicamente anaeróbicos y otros sistemas aeróbicos. Por ejemplo, cuando consumimos fosfágenos, cuando nos basamos en obtener energía para la contracción, en el ATP y la fosfocreatina. Actividad deportiva que requiere ATP solamente, el salto alto. Si vamos al fútbol, el saque de arco, cuando el arquero da un patadón y saca la pelota de su área y la manda al campo opuesto. O el saque en un partido de tenis, o el levantamiento de pesas. Duran segundos, es una contracción instantánea, muy brusca, muy intensa. Si hablamos de fosfocreatina, el ejemplo más típico es la carrera de 100 metros. ¿Verdad? Una corrida de 100 metros. Fíjense cuánto dura una corrida de 100 metros a nivel olímpico, y estamos entre 9 y 10 segundos. En ese tiempo, prácticamente toda la energía de la contracción muscular viene abastecida energéticamente por la hidrólisis de fosfocreatina. Entonces dura muy poco, es explosiva. Pero no le pidamos a ese atleta con ese tipo de entrenamiento, con ese tipo de metabolismo anaeróbico, y además no solamente anaeróbico, sino basado solamente en la hidrólisis de fosfocreatina, que corra mucho más, ¿verdad? Porque no va a poder. Cuando entramos en el uso de combustibles, aquí ya tenemos la glicólisis, que todavía puede permanecer dentro de los sistemas anaeróbicos, y tenemos la carrera o una corrida entre 200 y 400 metros, o la natación de 100 metros. Fíjense de cuánto tiempo estamos hablando, o sea, menos de 1 minuto y medio. Y los procesos basados en fosforilación oxidativa, estos duran bastante más, ya dependen del entrenamiento, de la disponibilidad de sustratos, del acceso a oxígeno, etc. Por ejemplo, una carrera de más de 500 metros, que con una duración del orden de algunos minutos. Si hablamos de cuál sería el combustible en este proceso de fosforilación oxidativa para una actividad física de 3 minutos, 10 minutos, 20 minutos, y el combustible preferente va a ser glucógeno hidrolizado, que luego se metaboliza por glicólisis aeróbica. Y si tuviéramos una experiencia de actividad física aún más larga que 3 minutos, por ejemplo, correr
correr una media maratón o correr maratón completa, que estamos hablando de actividades físicas que van entre 1 y 3 horas, ¿qué combustible estaríamos utilizando? Seguro que sería a través de sistemas aeróbicos, porque fíjense, esta es una señal un poco rara, quiere decir desde aquí en adelante. Observen esta punta de flecha que nos dice de aquí, es decir, desde el minuto y medio en adelante empezamos a usar sistemas aeróbicos. Y cuanto más dura nuestro ejercicio, más usamos sistemas aeróbicos. No quiere decir que los sistemas anaeróbicos desaparezcan, sino que los sistemas aeróbicos se van haciendo mucho más importantes. Entonces, al correr maratón, ¿cuál es el combustible preferente? ¿Me escuchan? Las grasas. Los ácidos grasos, ¿verdad? Es decir, recuerden que la grasa es un término así, un término casi gastronómico, ¿verdad? O anatómico, pero lo que quemamos verdaderamente, ¿qué es? El Ácidos ácido grasos. graso activado. Exactamente, los ácidos grasos. Y recuerden, para quemar ácidos grasos, para oxidar ácidos grasos, todo lo que tenemos que hacer, tenemos que, eh, bueno, transportarlos a la célula, activarlos, transportar la mitocondria, hacer beta oxidación. Y ahí hay una gran ventaja en términos energéticos, que la propia beta oxidación genera una gran cantidad de equivalentes de reducción que directamente se trasladan a la cadena transportadora de electrones. Incluso antes que el otro producto de la beta oxidación, que es acetil-CoA, sea metabolizado en el ciclo de Krebs. Por lo tanto, ahí nos permite una actividad de muy larga duración. Bien, el otro aspecto que quería mencionar con ustedes es algunas situaciones especiales, y una es la respuesta al estrés. Eh, por favor, si tienen preguntas con relación a las cosas que vamos avanzando, no duden en plantearlas. El estrés, recuerden que tenemos dos tipos de estrés. Tenemos un estrés agudo, es el estrés que típicamente nos enfrenta a situaciones de riesgo inminente y de aparición sorpresiva, ¿verdad? Nos vemos en la necesidad de reaccionar, ya sea preparándonos para repeler la amenaza o salir corriendo. Yo típicamente vamos caminando por la calle y nos sale un perro con actitud agresiva. Entonces, una de dos, nos preparamos para la defensa, vamos a cuidar que no nos lesione o vamos a tratar de salir corriendo, subirnos a un árbol, trepar la pared del vecino. Eso es estrés agudo. Y tenemos la otra situación que es el estrés crónico. Y las respuestas orgánicas de estos tipos de estrés son distintas. Pero al final, el organismo se tiene que preparar para sobrellevar esas situaciones. Como, como ven en este cuadro, es cortisol de la corteza suprarrenal, adrenalina o epinefrina de la médula suprarrenal y glucagón del páncreas son señales típicas de estrés. El estrés implica aumento del catabolismo. Eso es típico, ¿verdad? Alguien está muy tensionado, está muy preocupado y rápidamente baja de peso. Rápidamente se lo ve más demacrado, ¿verdad? Independientemente de lo que algunas de estas señales, como veremos luego, puede tener efecto a nivel de la ingesta, pero ciertamente estas señales tienen acción catabólica y van a promover la degradación de las proteínas, los triacilgliceroles y el glucógeno. Pero, a ver, cuidado, esto no es porque estas señales traten de que nos veamos más delgados y elegantes. Es decir, ¿qué tiene que ver el catabolismo con el estrés? ¿Cuál es la razón de esta respuesta?
Es sencillo, que los órganos que van a hacer posible que nos salvemos de esas amenazas dispongan de fuentes de energía suficiente. ¿Cuál es la primera prioridad? La primera prioridad es una prioridad que la maneja fundamentalmente el hígado y es proveer glucosa a los tejidos que son muy dependientes de glucosa. Por ejemplo, sistema nervioso, porque de verdad el sistema nervioso es fundamental a la hora de manejar nuestra respuesta a una amenaza. O sea, tenemos que pensar cuál es la mejor opción para deshacernos de esa amenaza. Y para eso va a recurrir a dos cosas. La degradación de glucógeno con liberación de glucosa que pasa a circulación y la gluconeogénesis recibiendo precursores, por ejemplo, del músculo o del tejido adiposo. Recuerden, del músculo recibimos aminoácidos y del tejido adiposo recibimos glicerol como precursores gluconeogénicos. También del músculo podríamos recibir, junto con los eritrocitos, lactato. ¿Cuál es la segunda prioridad? La segunda prioridad es que haya, además de glucosa, otros combustibles disponibles para los tejidos que no son tan dependientes de glucosa. ¿Ya? Por ejemplo, los músculos. Recuerden que los músculos en términos de metabolismo energético son muy versátiles. Digamos que son como esas calderas donde se quema cualquier cosa. Leña, carbón, carozo de coco, resto de neumático, cartón. Bueno, los músculos nuestros se parecen a eso, porque consumen glucosa aeróbica y anaeróbicamente, ácidos grasos, cuerpos cetónicos. En ese sentido son muy versátiles. Entonces, ¿qué en esa segunda prioridad? Aquí el tejido adiposo tiene un papel importante. Recuerden que habíamos visto la acción de glucagón sobre la activación de proteína quinasa A en el tejido adiposo que termina fosforilando perilipina, lipasa sensible a hormona, y eso da lugar a que los triacilgliceroles se degraden liberando ácidos grasos para ser utilizados como fuente de energía para el hígado, pero también fuente de energía para el músculo. Y estos ácidos grasos llegados al hígado van a poder producir cuerpos cetónicos que a su vez van a poder alimentar en un más largo plazo al sistema nervioso, pero a corto plazo ya a la masa muscular. Por tanto, aquí tenemos un escenario de respuesta al estrés desde el punto de vista del metabolismo energético. Simplemente para tener otra visión de lo mismo, decimos durante el estrés, y tendríamos que incluir en el estrés la lesión tisular, la lesión que procede de un acto quirúrgico, quemaduras, infecciones, traumas, porque el organismo está resentido, pero no puede parar el metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Gran movilización de glucosa a partir del glucógeno del hígado, aumenta la glucogenólisis, salida de glucosa, llegada de glucosa al músculo o al tejido adiposo, siempre y cuando haya insulina para que ingrese esta glucosa. Pero esa movilización de glucosa disponible también tiene otros participantes, y la epinefrina, que vimos una de esas señales del estrés, inhibe la secreción de insulina y la resistencia periférica a la insulina. ¿Qué hace esto? Que haya glucosa disponible y que la glucosa efectivamente ingrese a los tejidos. Mientras que la lipólisis, es decir, degradación de triacilgliceroles, está activada,
liberando gran cantidad de ácidos grasos para el hígado, para el tejido, para la masa muscular. También el músculo va a degradar proteínas, con lo cual genera material oxidable para mantener el metabolismo energético. Y ahora pasemos a hablar un poco de ingesta y obesidad. Ya habíamos comentado en la presentación de la clase pasada que la obesidad se debe a un exceso de nutrientes que da lugar, mediante la acción de insulina, a que los hidratos de carbono se transformen en acetil-CoA. Recuerden que insulina favorece la desfosforilación de piruvato deshidrogenasa y por lo tanto facilita que piruvato se convierta en acetil-CoA. Al haber exceso de acetil-CoA y condiciones metabólicas apropiadas, se sintetiza ácidos grasos, primero palmitato y luego se alarga a estearato, se desatura produciendo ácido oleico y se esterifica produciendo triacilgliceroles. Pero esa disponibilidad aumentada de alimentos tiene que ver también con una serie de señales. Y aquí vamos a poner énfasis nuevamente en un tema con el cual iniciábamos prácticamente nuestro curso, que es el análisis de las proteínas. Las proteínas, incluso a nivel de péptidos de tamaño bastante pequeño, tienen una influencia extraordinaria en la regulación de fenómenos. Y vamos a mencionar algunos factores. Ahora, estos factores que tienen que ver con la ingesta se clasifican en dos categorías. Están los factores o señales orexígenas, que son señales que aumentan la ingesta, estimulan la ingesta. Y señales anorexígenas, que lo que van a hacer es disminuir la ingesta. Esas señales actúan finalmente, ¿ya?, a nivel de hipotalámico, a nivel de centros que se encuentran en la base del cerebro y regulan de esta manera la ingesta. Sin embargo, esas señales en su mayoría no son producidas en el sistema nervioso, sino que son producidas en el aparato digestivo, en distintos lugares del aparato digestivo, distintas zonas, y en el tejido adiposo. Vamos a ver algunas de ellas. Una de ellas es grelina. Grelina es un péptido de 28 aminoácidos, donde contiene, aquí esta X representa un residuo de serina cuyo OH está esterificado con ácido octanoico. Es producido a nivel del estómago y estimula neuronas orexígenas. Es decir, es un factor que aumenta la ingesta. ¿Cómo lo hace? Estimulando lo que se llama el neuropéptido I o NPY. Se llama neuropéptido I. Recuerden que la Y es la abreviatura del aminoácido tirosina, porque el N terminal de este neuropéptido, son apenas 36 residuos, es un residuo de tirosina. Tiene la particularidad que el residuo final, el residuo 36, también es tirosina, solo que está amidado. Recordarán también que estas son formas de proteger extremos de los péptidos, ¿verdad?, que fácilmente podrían prolongarse. El neuropéptido I es producido por neuronas orexígenas.
Por otro lado, tenemos algunos factores anorexígenos y entre ellos contamos a leptina. Leptina es una proteína pequeña, son 167 residuos que se produce en el tejido adiposo. Voy a sacar un ratito esto. Se produce en el tejido adiposo y su masa, su proporción es, la cantidad es proporcional a la masa lipídica. Se considera un indicador de saciedad cuando funciona normalmente. Recuerden que las señales peptídicas no solamente requieren de la correcta producción de la señal y liberación de la señal, sino que además requerimos que los receptores tengan la estructura y funcionalidad adecuada. En este caso actúa estimulando neuronas anorexígenas que producen la hormona estimulante de los melanocitos o alfa-MSH. Es interesante notar que la leptina junto con la insulina inhiben la liberación del neuropéptido I y existe un equilibrio entre las señales orexígenas y anorexígenas. Lo que pueden ver aquí, esta imagen de dos ratones. El ratón de la izquierda es un ratón que expresa correctamente la producción de leptina y el receptor de leptina, y este es un ratón OV minúscula, que no produce leptina. Entonces, lo que podemos ver es que tiene una masa mucho más grande porque al no tener ese inhibidor de ingesta sigue comiendo, y esta es la prueba, bueno, no es la prueba, esto refuerza lo que ya sabemos respecto a la acumulación de grasa cuando la ingesta es exagerada, es decir, que seguimos consumiendo, sobre todo si consumimos hidratos de carbono, estos se van a acumular de una manera prácticamente indefinida en forma de triacilgliceroles. Y la otra señal anorexígena se llama el péptido II, 336. Esto se llama péptido tirosina o tirosina. Eso se debe a la existencia de estos dos residuos de tirosina que se encuentran seguidos. Es un péptido que ha experimentado la pérdida de dos residuos en el terminal, tiene 34 residuos. Es producido en el colon y también en el íleon y tiene la capacidad de inhibir las neuronas orexígenas y por lo tanto actúa reduciendo el apetito. Entonces, si queremos tomar así dos señales importantes orexígenas, aquí tenemos a grelina y el neuropéptido I. Y dos señales anorexígenas, tenemos a leptina y al péptido tirosina o péptido YY336. La ingesta finalmente es controlada a nivel de estos núcleos basales del cerebro, como el núcleo arcuato, donde esas neuronas van a recibir señales orexígenas, que la señal orexígena, ¿qué dice? Comer más, metabolizar menos, es decir, aumentar la disponibilidad de combustible, gastar menos combustible. Pero también tenemos neuronas anorexígenas
que van a estar enviando a otras neuronas una señal de es suficiente, no hace falta comer más y hay que metabolizar más. Podríamos decir, comer menos, consumir más energía. Y a su vez, estas neuronas anorexígenas y orexígenas están expuestas a recibir señales que tienen distintos orígenes, ¿no? Por ejemplo, la insulina del páncreas es una señal anorexígena. Y esta señal está diciendo a las neuronas anorexígenas, le está enviando una señal estimulante. Pero al mismo tiempo envía una señal inhibitoria a las neuronas orexígenas. Leptina, vimos que es un indicador de saciedad producido por el tejido adiposo, por tanto envía una señal positiva, activante a las neuronas anorexígenas que van a responder luego produciendo una serie de otros péptidos que aumentan el gasto calórico y simultáneamente a las neuronas orexígenas le va a estar diciendo que se detengan. Mientras que a nivel del estómago tenemos la producción de grelina que estimula a las neuronas orexígenas a comer, ¿eh? Y desde el colon, el íleon, tenemos el péptido tirosina que le está indicando a estas mismas neuronas lo contrario. En este esquema, tal vez quede un poco más claro lo que estamos diciendo. En cuanto a control de la obesidad, muchas señales actúan sobre receptores hipotalámicos. Y por un lado tenemos los mediadores anorexígenos, o sea, el péptido tirosina, la colecistoquinina, la oxintomodulina, la insulina, la leptina, todas estas señales producidas sobre todo a nivel de tejido adiposo, páncreas, aparato digestivo, lo que hacen es aumentando la expresión de propiomelanocortina. También ciertos mediadores del sistema nervioso central, como serotonina y dopamina, van a producir este aumento. Este aumento se refleja en, como veíamos antes, el incremento de la hormona estimulante de los melanocitos, o MSH. Y está actuando sobre receptores MSH4, ¿qué va a producir? Disminución de la ingesta de alimentos, aumento del gasto energético y aumento de la actividad nerviosa simpática. Si vamos al otro escenario, el de los mediadores orexígenos, aquellos que tienden a aumentar la ingesta, tenemos grelina producida en el estómago, un nivel bajo de leptina o algunos mediadores del sistema nervioso central como galanina o los opioides, los glucocorticoides o la norepinefrina, van a dar lugar a el incremento de neuropéptido I o una proteína que se llama proteína R-agouti, que es un neuropéptido de 132 residuos, que es producido tanto en el núcleo arcuato como en la médula suprarrenal. ¿Y qué hacen estas señales? Terminan produciendo un aumento de la ingesta de alimentos, una disminución del gasto energético, un aumento de la actividad nerviosa parasimpática y en animales de experimentación una disminución de la fertilidad. Y existe un control recíproco también, del momento que estas señales actuando sobre el receptor neuropéptido y ejercen efecto inhibitorio sobre receptores de
hormona estimulante, los melanocitos. Este tipo de proceso tiene que estar fuertemente regulado. Recuerden que nuestro organismo tiene una necesidad de energía constante y por lo tanto no puede darse el lujo de desperdiciar energía. Uno se pregunta por qué, si el organismo tiene tan buena regulación, cómo es que hay obesidad, siendo que esta es negativa para la salud. La cuestión es que el organismo no sabe lo que nosotros vamos a comer al día siguiente o en las próximas horas. Y lo que definitivamente tiene que operar es tratando de abastecer energéticamente al organismo en todo momento. O sea, en el caso de verse obesidad, hay cambio en las secreciones del tejido adiposo y una de las cosas que resulta es en resistencia a la insulina. Por eso podemos ver una progresión, sobre todo en la diabetes tipo 2, que hay una progresión que va desde, eh, en primer lugar, un fenómeno de obesidad y luego hay resistencia periférica a la insulina. Entonces, aunque haya insulina, no es que falte, sino si hay insulina, esta no ejerce su efecto. Cuando se ve este fenómeno de resistencia a la insulina, aumenta la lipólisis, porque si la insulina no se siente, aunque esté presente, ¿qué señales sí se van a sentir? ¿Qué señal se siente cuando no se siente la insulina? ¿Qué señal metabólica domina en esa circunstancia? ¿Podrían decirme? La glucemia. No, señal, señal. No, no El hablo de un... ¿Perdón? A ver, ¿cuál es el glucagón, ¿puede ser? glucagón? Exactamente. Entonces, cuando no hay suficiente insulina, por ejemplo, en la diabetes tipo 1, o cuando a pesar de haber insulina, esta no se puede manifestar plenamente en sus acciones, pasa a dominar la señal que se contrapone. ¿Ya? Y ya desde el principio del análisis del metabolismo habíamos comentado que podríamos decir, la contraparte, lo que hace el contrapeso a la actividad de insulina es glucagón. ¿Qué genera eso? Un aumento de la lipólisis, disminución de la oxidación de ácidos grasos y termina dándonos un aumento de la circulación de ácidos grasos libres. También ese aumento de glucagón hace que incrementemos la síntesis de glucosa en el hígado y a su vez que disminuya la captura o captación de glucosa por parte de los músculos y del tejido adiposo. Y este par de acciones termina generando un notable incremento en la glicemia. Por eso es frecuente que la obesidad se vea acompañada también por un importante aumento de la glucosa circulante. Bien, en resumen entonces, podemos decir que tenemos acumulación de grasa corporal, o sea, resulta de eh, un balance de mayor ingesta de energía con relación al gasto energético. Y esto tiene una serie de
factores que lo determinan, ¿verdad? Factores genéticos, ya dado que hay muchas señales con carácter proteico y receptores proteicos, los genes que codifican para esas señales o esos receptores pueden estar genéticamente alterados. Pero también la expresión de estas proteínas pues, está influenciada por la ingesta de alimentos y el gasto energético. Una serie de factores químicos, como vimos, leptina, serotonina, dopamina, grelina, colicistoquinina, hormona estimulante de los melanocitos, insulina, péptido, tirosina, tirosina o el neuropéptido, y que van a influenciar tanto la ingesta de alimentos como el gasto energético. Pero tenemos otros factores que son de comportamiento o factores ambientales, como por ejemplo la mayor disponibilidad de alimentos. Uno podría pensar, pero si tenemos un diseño tan bueno como es que hay obesidad. Lo que pasa es que, insisto, nuestro diseño metabólico funciona preferentemente para prever la disminución de disponibilidad energética. Pero estamos pensando en un animal o en un hombre con hábitos de cazador-recolector, es decir, que tiene que hacer un desplazamiento muy grande, gastar mucha energía para conseguir su alimento. Pero además se han agregado otros factores. El descubrimiento del fuego hizo posible que los almidones se dextrinicen mucho más fácilmente y sean mucho más digeribles que lo que se podría lograr simplemente por la masticación prolongada, que además gasta energía. Los alimentos se hicieron más duraderos mediante diversos métodos de conservación, se hicieron más sabrosos, más disponibles, y también aparecieron alimentos con una densidad calórica muy grande. O sea, piensen que la disponibilidad de sacarosa masiva empieza con la revolución industrial. Es decir, anteriormente era muy caro endulzar intensamente los alimentos, ¿verdad? Pero también tiene que ver con el tamaño de las porciones, las comidas que hacemos entre comidas, el uso incrementado de sistemas que reducen nuestro gasto calórico. Pasamos horas sentados delante de un computador, delante de un televisor o de una pantalla en general. Usamos automóviles y además tenemos factores emocionales o psicológicos en respuesta a la comida. Es decir, todo esto termina influenciando nuestra ingesta. Tenemos que señalar una cuestión adicional y es el incremento de el uso de azúcar invertido o de jarabe de maíz de alta fructosa en muchos alimentos procesados, alimentos como galletitas, postres preparados, chocolates, que de verdad son muy ricos. ¿Y cuál es el sentido de usar tanto jarabe de maíz de alta fructosa como azúcar invertido? Como la sensación de dulzor es proporcional al número de moléculas, cuando hidrolizamos una molécula de sacarosa, obtenemos dos moléculas dulces, glucosa y fructosa. Y por lo tanto, eso le da sabor, dulzor más intenso, sabor muy agradable a estos alimentos dulces. Y tenemos que recordar que con la fructosa tenemos una relación muy especial respecto de su metabolismo hepático. Como todo monosacárido, la fructosa pasa primero por el hígado, pero allí no activa
es decir, no hay exoquinasa, la KM de glucoquinasa es muy grande, entonces se fosforila por fructoquinasa y de esta manera evade el control de la gluconeogénesis que ejerce fosfofructoquinasa 1, lo cual significa que la fructosa metabolizada en el hígado evoluciona a piruvato muy rápidamente, o sea, sin ese control inhibitorio que podría ejercerse, y esto da lugar a una gran cantidad de piruvato que luego termina en un incremento en la producción de acetil-CoA. ¿Y esto a qué nos conduce? ¿Me podrían decir? A ver, consumimos muchos dulces, eso da mucho piruvato, que da mucho acetil-CoA, que se convierte en, En triglicéridos. exacto, en ácidos grasos primero y luego se almacenan como triacilgliceroles, dando lugar a eh, la acumulación de grasas localizadas, sobre todo la grasa que se acumula eh, en torno a las vísceras y en el abdomen. Esta está asociada con un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Lo que vamos a ver entonces cuando encontremos en una persona niveles de triacilgliceroles elevados, digamos mayores a 150 miligramos por decilitro. Vamos a aprovechar para hacer repaso. Esos triacilgliceroles en ayunas, ¿dónde estarían? ¿Dónde los encontraríamos? Las VLDL. En las VLDL. Se van a deber sobre todo a un incremento muy grande de hidratos de carbono, sobre todo hidratos de carbono de rápida absorción. Por eso habíamos discutido en la sesión pasada el rol que desempeña el, el índice glucémico en este proceso. Por tanto, si ustedes encuentran en la clínica una persona que tiene unos niveles de VLDL elevados, en realidad antes que decirle reduzca su consumo de lípidos, que por supuesto que si es muy elevado no es saludable, pero no se olviden de hacer una advertencia sobre el consumo de hidratos de carbono, sobre todo de dulces, porque hay una fuerte relación entre ese consumo y el incremento de la síntesis y posterior almacenamiento de triacilgliceroles. Bien, y ahora pasemos a hablar de AMPK. AMPK significa quinasa, es decir, en realidad proteína quinasa dependiente de AMP. Y ya sabemos que AMP es un indicador de muy baja carga energética. No estamos hablando de proteína quinasa A. Esto es AMP, no es AMP cíclico. Y hay que hacer una advertencia muy fuerte sobre eso. Esta es una proteína quinasa que no tiene que ver con un receptor asociado a proteína G. La AMPK, en el caso de los mamíferos, es una enzima trimérica que tiene una subunidad catalítica, que es la subunidad alfa, y tiene unas subunidades beta y gamma que no tienen actividad catalítica. Hay genes que codifican dos genes para la unidad alfa y dos genes distintos para la unidad beta, mientras que para gamma hay tres genes que codifican isoformas de esta subunidad. Es interesante notar que
La isoforma alfa 2 es la subunidad que predomina en el músculo esquelético y cardíaco, mientras que alfa 1 y alfa 2 se distribuyen de manera más o menos equitativa en la AMPK del hígado. En las células beta del páncreas, la isoforma alfa 1 es la isoforma predominante. Otra cuestión importante a considerar con AMPK es que se encuentra en las proximidades de las reservas de glucógeno y por tanto permite fácilmente actuar regulando el cambio en el metabolismo del glucógeno en función a las demandas metabólicas. Además, se vio que las unidades gamma de AMPK contienen sitio de unión para nucleótidos que son semejantes a los que se encuentran en dominios de cistationina beta sintasa. Y existen estudios que asocian directamente el rol de AMP que se uniría a las subunidades en un par de dominios de cistationina beta sintasa. Pero digamos, ¿qué hace AMPK? Al ser una proteína quinasa, lo que hace es fosforilar proteína. Pero ¿cómo se regula? Se activa por fosforilación en función de otras quinasas que se llaman AMPK quinasa o AMPKK. Y estas quinasas de AMPK van a ser capaces de fosforilar, sobre todo en presencia de AMP. Entonces, AMP lo que hace es provoca un cambio conformacional en AMPK de manera que facilite su fosforilación. Si AMPK no está fosforilada, no hay actividad para los sustratos. Y la fosforilación de AMPK se da en la subunidad alfa, en un residuo de treonina que se encuentra en un asa de activación. Por tanto, AMP, en resumen, aumenta la actividad alostéricamente porque hace que sea un sustrato pobre de fosforilar. Si aumenta la concentración de AMP con relación a la de ATP, genera un cambio conformacional que facilita la fosforilación y disminuye la defosforilación. Aquí tenemos que recordar de dónde viene AMP. Típicamente obtenemos AMP de la actividad de mioquinasa, donde dos moléculas de ADP nos dan una de ATP y una de AMP. Podríamos resumir entonces diciendo que cuando se acumula AMP, que está indicando un estado de muy baja carga energética, por ejemplo, a nivel cardíaco, a nivel del músculo esquelético, este exceso de AMP cambia la conformación de AMPK y facilita su fosforilación, con lo cual se encuentra en un estado activo. A su vez, creatinfosfato inhibe alostéricamente AMPK, lo cual también es razonable, porque fosfocreatina o creatina fosfato es una reserva energética, nos está indicando un estado de oferta de energía y en consecuencia no necesitamos movilizar recursos que permitan liberar energía. AMPK adapta la respuesta orgánica a una situación de muy baja carga energética. Estamos hablando de una situación verdaderamente de emergencia, de manera que la célula pueda reservar todo lo que pueda obtener de ATP
para las funciones más vitales, aquello que tiene que ver con la supervivencia celular. Podríamos resumir diciendo, ya sobre sus efectos finales, que va a activar vías degradativas que generen ATP y sobre todo que generen ATP rápidamente, pero al mismo tiempo inhibe las vías biosintéticas. Porque sabemos que todo proceso biosintético lo que va a hacer es aumentar el gasto de energía. Así, a nivel cardíaco, favorece la glicólisis porque fosforila a fosfofructoquinasa 2. De manera que la fosfofructoquinasa 2 cardíaca aumente su actividad como quinasa. Esto va a resultar en que produzca mayor cantidad de fructosa 2,6-bifosfato, que a su vez produce mayor actividad alostéricamente sobre fosfofructoquinasa 1, y esto termina activando la vía glicolítica, activando la glicólisis. Yo sé que esto contraviene a lo que habíamos visto en la regulación recíproca de la glicólisis y la gluconeogénesis, pero ahí estábamos analizando un ambiente de gluconeogénesis como el hígado. Y ahora estamos analizando qué ocurre en el corazón y ante una situación de escasez o limitación de disponibilidad energética. Entonces vamos a analizar ya de manera más precisa la acción de AMPK. Obviamente nos estamos refiriendo a AMPK activada, es decir, que experimentó el cambio conformacional por aumento de AMP, lo que permitió que proteinquinasas la fosforilen. Las flechas azules indican activación y los bastoncitos terminados en círculo rojo indican inhibición o disminución de la actividad. Entonces vamos a ver primero a nivel de enzimas o proteínas. AMPK estimula por fosforilación fosfofructoquinasa 2 cardíaca, con lo cual aumenta la velocidad de la glicólisis cardíaca. Pero también actúa sobre GLUT1 y GLUT4, favoreciendo el transporte de glucosa. Si ante una situación de emergencia, no podemos esperar que haya necesariamente un incremento de insulina. Recuerden, insulina es una señal de respuesta al estrés. Lo que mencionábamos hoy al principio de esta sesión. ¿Insulina es o no una señal de respuesta al estrés? ¿Qué me dicen? No, no es. No es. Y recuerden que para ingresar glucosa al músculo necesitamos GLUT4. Y GLUT4 es movilizado por insulina. Pero aquí hay un mecanismo que nos permite evadir eso y es una situación de muy baja carga energética. Como proteinquinasa que es, produce inhibición de acetil-CoA-carboxilasa, lo cual termina dando una disminución en la síntesis de ácidos grasos, pero también esos fenómenos fosforilativos terminan disminuyendo la expresión de ácidos grasos sintasa.
recordemos que al inhibir acetil-CoA carboxilasa, ¿qué dejamos de producir? Malonil-CoA. Correcto. ¿Y qué efecto tiene malonil-CoA sobre la oxidación de ácidos grasos? ¿Recuerdan? Malonil-CoA inhibe carnitina aciltransferasa, ¿verdad? Por tanto, si acetil-CoA carboxilasa está inhibida, la concentración de malonil-CoA está disminuida. Y al haber baja concentración de malonil-CoA, los ácidos grasos ingresan a la mitocondria fácilmente y por lo tanto tenemos un incremento de la oxidación de ácidos grasos. Hay algo interesante, AMPK inhibe la lipasa sensible a hormona y esto reduce la lipólisis. Es un poco contradictorio, pero se interpreta como un mecanismo de protección ante una oferta desmedida de ácidos grasos que podría activar la esterificación de estos ácidos grasos. Sobre hidroximetilglutaril-CoA reductasa hay un efecto inhibitorio. Si ustedes ahora revisan lo que vieron sobre metabolismo de colesterol, van a ver que en algún gráfico dice y otras quinasas, y entre esas otras quinasas está esta. Al fosforilar hidroximetilglutaril-CoA reductasa disminuye la síntesis de colesterol. También tiene un efecto negativo en este caso no es solamente la fosforilación, estamos hablando también fosforilación y expresión de glicerol fosfato aciltransferasa, con lo cual disminuye la síntesis de triacilgliceroles. O regulando el estado de fosforilación de glucógeno sintasa, de manera que disminuye la síntesis de glucógeno. O sobre factores que tienen que ver con, por ejemplo, inicio de transcripción o regulación de la transcripción y síntesis de proteína, donde en resumen podemos ver que AMPK va a favorecer aquello que permita disponer de energía y sobre todo disponer de energía rápidamente. Porque su objetivo, el objetivo fundamental, es incrementar la disponibilidad de energía para el corazón, para los músculos, respondiendo a una situación de muy baja carga energética. Desde el punto de vista de la acción sobre órganos, AMPK disminuye la secreción pancreática de insulina. A nivel hepático, disminuye la síntesis de ácidos grasos, disminuye la síntesis de colesterol, porque estos son todos procesos consumidores de energía. A nivel del tejido adiposo, disminuye la lipólisis y disminuye la síntesis de triacilgliceroles. Y luego vemos efectos activadores, aceleradores sobre el corazón y sobre el músculo esquelético. En el corazón facilita el ingreso de glucosa, facilita la glicólisis y la oxidación de ácidos grasos. Y en el músculo esquelético, el ingreso de glucosa y la oxidación de ácidos grasos. Por tanto, vemos claramente que AMPK, cuando se encuentra en su forma activada, va a tratar de hacer una especie de salvataje de emergencia para disponibilizar ATP
para mantener las funciones vitales a nivel celular. En este punto, yo quiero detener un poco esta presentación para escuchar comentarios de ustedes. Como les decía, este material sobre diabetes mellitus es absolutamente complementario, pero hay otras cuestiones donde sí a mí me gustaría responder o establecer preguntas y respuestas en función a lo que hace a lo que llamamos correlaciones metabólicas. Hemos analizado los aspectos más relevantes de estas correlaciones a través de los ciclos ingesta-ayuno. No vamos a repetir. También hemos analizado qué pasa con la ingesta en exceso. Y hoy hemos complementado con un análisis de la obesidad y el control de la ingesta. Cuando hablamos del ayuno, nos referimos tanto al ayuno breve y prolongado y analizamos qué cambios produce cada una de estas situaciones en los tejidos u órganos involucrados. Y hoy hemos analizado qué pasa en el ejercicio y en las situaciones de estrés. Y particularmente si hablamos de estrés energético, que no es el mediado por lo que veíamos antes de glucagón, cortisol y adrenalina, hemos analizado qué ocurre, es decir, o cómo se compensa a través de la activación de AMPK. Existen muchas otras situaciones en las cuales el organismo va a adaptar su metabolismo energético en función de estas nuevas situaciones. Podríamos mencionar algunas de ellas. Yo no quiero cargarles con más gráficos, o sea, más material, pero sí estimular a que ustedes se planteen la existencia de otras situaciones. Entonces, el tiempo que nos queda, a mí me gustaría plantearles situaciones de cómo el organismo se adapta y ir redactando algunas cosas con la participación de ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vayamos planteando situaciones. ¿Qué pasa en el embarazo? A ver. Podríamos resumir un
incremento de demanda energética y un incremento de demanda proteica como lo más relevante. Eso es lo más relevante desde el punto de vista de satisfacer las necesidades del metabolismo primario. ¿Qué otras cosas aumentan de manera particular que tendríamos que garantizar en una embarazada? Hierro, porque el, el feto tiene que ganar reservas de hierro durante el periodo del embarazo, porque ¿cuál va a ser la alimentación una vez que nazca el niño? ¿Cuál va a ser su fuente de alimento? La leche La materna. leche materna es muy pobre en hierro. Y otra cosa importante, junto con las demás vitaminas, es folato, ¿no? O sea, aquí ya tenemos algunas cuestiones así muy peculiares, pero eso no significa que las otras vitaminas no vayan a ser necesarias. Vamos a otra situación. En la lactancia, ¿qué adaptaciones, qué vamos a encontrar? De vuelta, hay que sostener la demanda energética y la demanda proteica, porque está sintetizando. A ver, ¿qué de novedad hay aquí? Estas son novedades en cuanto a adaptación metabólica. Síntesis de lactosa, síntesis de triacilgliceroles con ácido graso de cadena media. Sobre todo, ¿dónde? En las glándulas mamarias, lo cual significa disponibilidad de carbono, disponibilidad de poder reductor. ¿Qué más tenemos? Es decir, qué otra situación, quitando las que ya hemos analizado? Y me gustaría tocar dos situaciones como para ir cerrando. Dos situaciones que se prestan a mucho análisis desde el punto de vista desde el punto de vista de la adaptación metabólica. ¿Qué va a pasar en la insuficiencia hepática? ¿Y qué va a pasar en la insuficiencia renal? A ver, la insuficiencia hepática. Piensen en todo lo que el hígado, o por lo menos pensemos en lo que el hígado hace por nosotros. Que podría no estar haciéndolo.
podría dar una manifestación de la insuficiencia hepática. A ver, ¿algo más? Piensen en, en lo que... de la clasificación de varios compuestos puede ser, ¿verdad? A ver, piensen primero en el metabolismo primario. ¿Qué cosas hace el hígado en el metabolismo primario exclusivamente por nosotros? Y sobre todo pensemos en las cosas graves. Esto llevaría a hiperamonemia, ¿verdad? Esto nos llevaría sobre todo a glicemia, ¿cierto? Aquí de verdad la cosa se pone muy compleja. Edema ¿por qué? ¿Por qué habría edema? Reducción de la presión oncótica. Sí, pero qué hace el hígado para eso? Baja. Bajar albúmina. Exacto. La ¿Algo albúmina. más? Sí, perdón. Albúmina. ¿Algo más? Serio, serio. Estamos hablando de cosas graves, ¿eh? Déficit de factores de coagulación. Exacto. Otra cosa que hace el hígado solamente, Ácidos biliares y su conjugación. tendríamos deficiente ¿cierto? Deficiente absorción de lípidos y de vitaminas liposolubles. Fíjense todo lo que podríamos tener en una situación. Y estamos hablando solo de cuestiones que tienen que ver con el metabolismo primario. O sea, no estoy incluyendo la detoxificación de drogas, el mantenimiento del transporte de aminoácidos por glutatión o el control del estrés oxidativo por glutatión.
Para darse una idea, yo creo que esta es una síntesis muy breve, pero nos da una idea de todo lo que el hígado hace por nosotros. Vamos a ver brevemente, porque ya nos llega el tiempo. ¿Qué pasaría en la insuficiencia renal? Perdón, ¿cómo estaría el nivel de urea en la insuficiencia hepática? Estaría disminuido, Exacto. ¿Y el nivel de amonio? aumentado. Aumentado. Fantástico. Mientras vayan pensando en la insuficiencia, bueno, probablemente lo vieron, ya vieron el metabolismo, más que el metabolismo, el funcionamiento renal en fisiología. Así que ¿qué pasaría en la insuficiencia renal? Pensemos en lo que hace el riñón, la alteración del balance hídrico y ácido base. Y aquí va a haber una complicación sobre el balance hídrico. Al no eliminarse suficiente agua, ¿qué sustancia acumularíamos? Sodio. Ok, sodio, otra más. Acumulación de urea. Y la urea también retiene agua, ¿verdad? El incremento de creatinina en sangre. Aumento de la pérdida de calcio. ¿Por qué? Porque la última activación de la vitamina D se produce a nivel de la corteza renal, ¿verdad? Eh, sobre todo sobre todo con el hígado, pero también con la corteza renal, habría disminución de la producción de cuerpos cetónicos. Entonces, para terminar, si una persona es insuficiente renal, ¿qué dieta ustedes, le voy a ir dando opciones y ustedes me van a contestar, ¿qué dieta le proponen? Una dieta que tenga bajas calorías, pobre en hidrato de carbono, ¿le vendría bien a un insuficiente renal? ¿Sí o no? No, No, debido a ¿Por la qué no? disminución de cuerpos cetónicos. No, 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 no. A ver, miren porque lo que está escrito. no podría ser porque si es baja, o sea, más porque no podría consumir tantas proteínas si tiene alto nivel de urea, que es al final como se deshace el amonio ácido base. Entonces no En podría. realidad, si le damos pocos hidratos de carbono, ¿con qué va a mantener su glicemia? Y con proteínas y lípidos. Con aminoácidos que va para gluconeogénesis, ¿correcto? Sí, Y eso va a dar lugar a mayor liberación de amonio y mayor producción de urea, ¿correcto? sí. Bien. Y con las proteínas, ¿qué les parece que le demos? ¿Mucha proteína o muy poca proteína? Bueno, mucha proteína no, porque recordarán que todo excedente de proteínas, el nitrógeno se elimina por vía renal, ¿correcto? Y muy poca proteína, ¿vendría bien?
Tampoco. Tampoco, muy bien, correcto. ¿Por qué? Porque va a remover proteína de su masa muscular para mantener el balance nitrogenado. Y eso significa poner en circulación más cantidad de aminoácidos. Más cantidad de aminoácidos que circulen, mayor degradación de aminoácidos implica mayor liberación de amonio y por tanto mayor desecho nitrogenado que eliminar. Y termino. ¿Qué dieta le vendría bien? Una dieta que tenga solo aminoácidos esenciales, solo aminoácidos no esenciales, hiperproteica o cubrir necesidades mínimas de proteínas con aminoácidos esenciales y no esenciales. ¿Cuál de las opciones les gusta más? La última puede ser buena. La última. Hay que tratar de que el metabolismo sea equilibrado, o sea, y de ninguna manera entrar ni en balance positivo, bueno, no positivo porque no habría, es decir, no hay situación de balance positivo, pero de ninguna manera en balance negativo porque aumenta la excreción de nitrógeno, ni tampoco el aporte excesivo de aminoácidos porque también va a dar mayor cantidad de desechos nitrogenados. Bien, eh, dejamos esto aquí. Espero que esta unidad les haya sido de utilidad y nos veremos, si Dios quiere, el próximo lunes. Si tienen alguna pregunta, por favor, la pueden dejar en el chat y si no, será hasta la próxima ocasión. Que tengan muy buen resto de semana.